Está bien. Buenas tardes. Disculpas por la demora. Buenas tardes con todos. Vamos a esperar. María Dolores. Listo. María Dolores va a presentar al primer ponente. Por favor, comience. Una pregunta. Buenas tardes. Una pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Hola, Pablo. Hola, buenas, ¿a quién hablo? Pablo. ¿Cómo ¿Sí? estás? Qué gusto verte, ya te encontraba. No, quería preguntar si puedo asistir solo como oyente. Claro, por supuesto. Vale. Sí, claro. Bien. Vamos a empezar con la conferencia de Pablo Moreira. Le doy la palabra a María Dolores, que va a hacer la presentación respectiva. Buenas tardes. Un gusto. Perdonen la demora. Se me confundieron todos los enlaces, así que estaba al borde de la locura. Pero bueno, en todo caso, aquí les voy a presentar a Pablo Moreira Viteri. Él es arquitecto. Es arquitecto urbanista por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, 2000. Tiene un posgrado en Teoría y Práctica de la Arquitectura con el tema del proyecto Ciudad, Espacio y Cultura de la ETSAB, Universidad Politécnica de Cataluña. Miembro fundador de MCM+A, Taller de Arquitectura, estudio creado en el año 2000, realizando activamente proyectos públicos y privados, varios a través de concursos ganados. Su experiencia profesional ha estado enfocada al diseño arquitectónico urbano, rehabilitación urbana arquitectónica y a la investigación histórica. Paralelamente ha desarrollado su actividad docente como profesor de taller de diseño y de tesis. Ha participado en conferencias, foros y seminarios nacionales e internacionales representando a su estudio y al Colegio de Arquitectos del Ecuador. En la actualidad es presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha y presidente del Colegio Nacional de Arquitectos, periodo 2019-2021. Es miembro del Consejo Técnico para la Valoración e Inventario del Patrimonio Moderno del Ecuador, así como también de Docomomo Ecuador. Entonces, adelante Pablo, por favor. Aparte de eso, para mí es súper importante porque es mi sobrino. Entonces, para mí es muy importante presentarle. Gracias. Adelante, Pablo. Muchas gracias, María, por esas, sobre todo, últimas lindas palabras que dijiste. Quiero empezar, obviamente, con un agradecimiento a todos quienes están participando de este panel. Especialmente también quiero agradecer a la Universidad Católica del Ecuador por este importante Congreso del Paisaje, este segundo encuentro que sin duda alguna cubre un espacio importante de conocimiento, análisis y discusión que tanto nos hacía falta en Quito y en el Ecuador sobre este tema, el tema del paisaje. Y nuevamente, asimismo, agradecer también a Christine Van Lies, decana de la Facultad de Arquitectura, a María Dolores Montaño, mi tía, que ha logrado que se dé este evento conjuntamente con todos los amigos docentes de la Universidad Católica, que sé que han hecho un gran esfuerzo para que dentro de este momento en el que estamos atravesando a nivel planetario se pueda dar un evento que ya estaba organizado tiempo atrás de forma presencial y que tuvo que en menos de un mes o un mes y medio modificarse a la tecnología virtual, lo cual genera obviamente también algunas otras alternativas importantes. Lastimosamente no nos podemos ver directamente ni tocar, pero también tenemos la posibilidad de encontrarnos como amigos, como ahora, que veo en la pantalla grandes amigos como Manolo Ramos, que está aquí presente a la distancia. No sé si decirte buenos días o buenas noches, porque creo que ya estás de madrugada por allá, pero un gran abrazo a todos. Buenas tardes, buenas noches y buenos días a quienes estén escuchando. Yo voy a enfocar mi intervención desde el arquitecto proyectista que ha tenido la posibilidad de trabajar en varios entornos, en entornos urbanos, en entornos rurales y naturales de nuestro país. Oportunidades que nos ha permitido explorar el campo del paisaje con la arquitectura, de explorar la condición de integralidad
en el ciclo racional de la vida con la naturaleza. Y también, por otro lado, voy a enfocar la intervención en mi posición de presidente del Colegio de Arquitectos con la responsabilidad que el gremio tiene de transmitir herramientas básicas para la construcción de las ciudades con hechos y acciones que sumen a diferentes actores sociales, políticos y de género. Es por ello que he dividido la intervención en dos momentos. No sé cómo, a ver, para compartir pantalla. Estaba olvidando de subirla. Tienes que habilitarme, me dice María Dolores, o... Ah, ya está habilitado, ¿no? Para compartir. ¿No? El anfitrión habilitó la función. No sé por qué no se me... Janet, ayuda. Help. Me dice que sí estoy habilitado, pero no sé por qué no se me comparte. Ahí está. Sí, está habilitado para compartir pantalla. Está habilitado. Perdón. Mientras hacía tiempo que se inicia, estaba dando una vuelta. Muy bien. Creo que se ve, ¿no? Perfectamente. Sí. Bueno, como les decía, este enfoque que voy a dar, que tiene que ver por las dos instancias en las que me desenvuelvo, creo que es importante también verlo desde mi compromiso como arquitecto urbanista, en las que los últimos 20 años me he desenvuelto, y también desde la perspectiva del Colegio de Arquitectos en los proyectos que estamos haciendo y el compromiso como presidente y como gremio al que represento debemos dar. Por ello he dividido la intervención en dos momentos esenciales en los que rápidamente mostraré la práctica y por un lado y la gestión dentro del marco de este evento. La construcción del paisaje natural, pero también del paisaje urbano es uno, perdón, es que voy a... Perfecto. Es una de las principales obligaciones que como arquitectos estamos abocados a enfrentar. Nosotros tenemos la enorme responsabilidad de crear un hábitat adecuado, seguro y bello. Y he querido empezar con, obviamente, esta imagen tan emblemática para Quito y para nuestra América en general, ¿no es cierto?, de la Plaza de San Francisco, donde el espacio público, sin duda, es un espacio de aprendizaje. Para mí es fundamental entender que es eso en el espacio público. El espacio público es nuestra casa, es nuestra ciudad, y ahora con el COVID, por ejemplo, se ve vulnerado, se ve fraccionado, se ve estigmatizado, y eso es a lo que tenemos que entender y ver lo bello y lo sublime, como lo dice Kant, ¿no es cierto?, desde el punto de vista integral de la palabra, ¿no? Y eso es donde nosotros como arquitectos debemos emprender. Hacia una transformación, porque creemos que toda transformación que realizamos en el ambiente, porque siempre intervenimos transformando, debe estar orientada a generar un paisaje que promueva y estimular los sentidos del hombre, y para ello es fundamental entender que la contemplación, así como el olfato y el tacto, puede transformar la forma de habitar y de relacionarse con sus cercanos y con toda la sociedad. Del espacio público se aprende. El espacio público, lugar democrático por excelencia, es la casa de todos, y cuando ésta cuenta con diseño, actitud, forma y contenido, la sociedad en su conjunto tendrá también actitud. Pero cuando me refiero a esto, cuando me refiero a la transformación, estoy hablando del paisaje vista desde la adaptación de la naturaleza. No se trata de transgredir la naturaleza, se busca de intervenir en ella, adaptarse a ella en los lugares donde el hombre desarrolla una función. Pero cuando el hombre ya ha intervenido en el ambiente natural, para bien o para mal, rompiendo los ciclos de la naturaleza y la integración del paisaje con la ciudad, es nuestro deber transformarlo para recomponer el ciclo ecológico, el ecosistema, la integralidad, etcétera, ¿no es cierto? Todo esto que de alguna u otra manera Humboldt ya en 1802 nos impulsó, nos dejó para que entendamos el significado de los ecosistemas, ¿no? Esto que necesitamos para construir un paisaje que se adapte a la naturaleza y a la memoria. Y como digo, Humboldt, que estuvo aquí, que se maravilló de las Américas, que entró desde el Caribe, por Cartagena, por Bogotá, y pasó luego por Quito, por el Ecuador, en realidad, en general, hasta Perú,
se maravilló al conocer estas grandes montañas de, de nuestra región. Y en su libro, Vistas de las Cordilleras de los Monumentos de los Pueblos Indígenas de América, hay una frase que yo creo que es sumamente pertinente compartirla entre todos en este momento en el que estamos hablando del paisaje. Si ya es cierto, tal vez estas frases de Humboldt, posiblemente en este evento ya se lo ha mencionado en otras intervenciones que he podido participar o estar presente, ya se pueden considerar tal vez trilladas, creo que son fundamentales para que cuando hagamos arquitectura, cuando hablemos del paisaje, podamos poner los pies sobre la tierra y saber que lo que estamos haciendo ya se lo vino analizando a través de Humboldt. Y analizando simplemente estas frases cuando hablaba de la cultura de los pueblos indígenas, quiero mencionar esta parte que me parece hermosísima, ¿no? No puede desconocerse que el clima, la configuración del suelo, la fisonomía de los vegetales, el aspecto de una naturaleza risueña o salvaje, influyen en el proceso de las artes y estilo que distinguen sus producciones. A mí esta parte me parece realmente bellísima. Y concluye Humboldt también diciendo que es preciso para conocer bien el origen de las artes, estudiar los accidentes del sitio, hay que estudiar los accidentes del sitio que las ven hacer. Con esto quisiera esta primera parte concluir con que el paisaje urbano está constituido por los habitantes, está también constituido por el espacio público, por las construcciones, por la naturaleza urbana, la naturaleza que está dentro de las urbes, de las ciudades, pero también por algo que normalmente nos olvidamos y que creo que es fundamental, y es la memoria, el patrimonio, ese patrimonio vivo, ese patrimonio construido. Desde la perspectiva de la ciudad, concebida como un organismo vivo, compuesta de múltiples células que interactúan dentro de ella, podemos decir que la ciudad tiene la capacidad de generar un sinnúmero de diversas formas del paisaje. Es ahí donde yo quisiera enfocar en esta parte, esta primera parte muy corta y muy rápida. Lo voy a hacer a pesar de que me deben unos minutos, así que si me paso espero me lo superen. Es en la ciudad del Coca, una ciudad completamente en la Amazonía del Ecuador, ¿no es cierto? Una ciudad que se encuentra rodeada prácticamente por tres ríos fundamentales que son aportantes del Amazonas, el río Napo, que es el principal aportante del Amazonas, el río Coca, que como ustedes ven tiene un color por el barro propio del río, ¿no es cierto? Por el contenido del río distinto a los otros, formando aquí un importante remolino multicolor hermosísimo, ¿no es cierto? Y el río Payamino, que también cierra el otro flanco de la ciudad del Coca. Entre esos tres ríos se desarrolla la ciudad del Coca y creo que conocer, por ejemplo, el paisaje natural de esta ciudad, o ciudad ancestral, se llama el Coca, ahora lastimosamente Orellana, se llama el Coca por las plantaciones de coca que habían originalmente ahí, se fue convirtiendo en una ciudad dura, una ciudad petrolera, obviamente, una ciudad que se basó en la pista aérea y que de ahí se desarrolló todo el centro urbano de la ciudad. Nos posibilitaron a nosotros entender el paisaje concebido desde la arquitectura y cómo con la arquitectura podemos generar nosotros también o focalizar paisajes, ¿no es cierto? Enfocarnos hacia el diferente paisaje natural que tanto ha sido agredido en nuestras ciudades. Esto simplemente con la idea de ver cómo la naturaleza es parte de la arquitectura y cómo la arquitectura influye cómo la naturaleza influye fuertemente en la arquitectura, generando espacios de apropiación, espacios en los que lo que se buscaba aquí en este proyecto era la relación entre el ciudadano, era la relación entre el patio como elemento o como vacío de carácter privado, se podía convertir en la plaza como elemento con carácter público, ¿no es cierto? Y ese elemento público, plaza, el lugar para aprender, ¿no es cierto? Es fundamental también tomarlo en cuenta dentro de las tipologías que se desarrollan en la arquitectura. Esto como un museo, como un centro cultural, donde la plaza o el patio plaza, el museo como tal, donde está el acervo, el conocimiento de la cultura omagua, se va desarrollando en todo un conjunto integral de elementos que confluyen al manejo del paisaje y de la naturaleza. Y asimismo, el Parque Central, a pocas cuadras de aquí, desarrollando un proyecto integral, como bien lo decía Humboldt, ¿no es cierto? Un proyecto integral de relaciones desde lo urbano a lo arquitectónico,
también buscó entender a la ciudadanía, a la comunidad, que se integre a un proceso de desarrollo vinculado con la naturaleza, vinculado con el umbral, vinculado con el agua, vinculado con todos esos elementos que son partes inherentes de la cultura amazónica y que se han perdido por la forma de habitar las ciudades en la actualidad. En otra región del país y de una tipología mucho menor, desarrollamos un proyecto que es el Centro de Interpretación de Tortugas Marinas, donde, en Esmeraldas, donde el objeto arquitectónico se basó prácticamente en el conocimiento de la arquitectura ancestral, de la materialidad como tal y de la naturaleza que compone en la región, ¿no es cierto? Esto en una isla de Esmeraldas nos permitió entender que además de tener elementos donde la naturaleza, la fauna y la flora puedan atravesar la arquitectura, se puede integrar adecuadamente y de forma, diría yo, digna hacia un paisaje o un entorno natural existente. O en otra región, también en Esmeraldas, pero ya al norte, en la ciudad de San Lorenzo, tan conflictiva últimamente por las situaciones de secuestros, de droga, de guerrilla, bueno, y ha sido siempre así, pero que últimamente se desbordó hace poco tiempo, encontramos que también la parte de la memoria es fundamental. La memoria no solo de la arquitectónica, que la tiene esta ciudad como tal, memoria industrial, una memoria industrial, de arquitectura industrial, que es de este importante puerto o espigón de acero con madera desarrollado ya hace mucho tiempo atrás, a inicios del siglo anterior, cuando se construyó el ferrocarril. Hay también aquí una memoria cultural fundamental, ¿no es cierto? Esta memoria de las mujeres negras ecuatorianas, de las cosechadoras de concha en los manglares, en la vegetación que prima en este sector, ¿no es cierto?, de la región norte del país, es fundamental para poder hacer los trazados de una ciudad que sea coherente con el paisaje y que sea coherente con sus habitantes. Elementos tan sencillos como entender a la comunidad, entender su forma de vida y entender obviamente la relación que la comunidad tiene con sus habitantes, con el agua, con la naturaleza y con la vegetación y la fauna. O en otra región, en la región insular del Ecuador, en las Islas Galápagos, proyectos como estos donde la naturaleza misma, esta naturaleza tan agreste, tan seca, tan árida, pero tan hermosa a la vez, ¿no es cierto?, donde ya Darwin se maravilló y nos dejó ejemplos fundamentales, como también en su momento lo hizo Humboldt, sobre las teorías de la evolución y de la naturaleza en general, cómo la naturaleza puede dar el espacio a la arquitectura para que ésta, a su vez, genere una focalización importante del paisaje, una relación entre arquitectura y paisaje o una comunión entre arquitectura y paisaje. Y ya en el ámbito del patrimonio, para terminar esta parte, en el ámbito del patrimonio, creemos fundamental también entender que el paisaje es una pieza indispensable para el desarrollo de la arquitectura. En edificios existentes, estos en Puerto Viejo, uno de los pocos que se salvaron de la zona cero porque fue realizado afortunadamente pocos meses antes del terremoto, proyectos que tenían como principal objetivo llegar al edificio a través del vehículo y tener una calle pública, calle interna, que no importaba si es que existía edificio patrimonial o que si existía vegetación o si es que estábamos en un clima completamente fuerte, ¿no es cierto?, de condiciones muy agresivas por la temperatura y la humedad que tiene Puerto Viejo. Rescatando el patrimonio también se puede rescatar el paisaje, ¿no es cierto?, el paisaje natural, el paisaje existente y generar un nuevo paisaje que vaya con la arquitectura. Estas múltiples cantidades de paisajes urbanos que nos dan y que hoy día también hablaba el expositor que me presidió, ¿no?, el argentino, se me fue el nombre, el amigo argentino, que hablaba de estas múltiples posibilidades de paisajes urbanos que tenemos, ¿no? O en menor escala, al encontrarnos simplemente con un vacío, con el patio de carácter andaluz, el patio de piedra aporticado, ¿no es cierto?, a sus costados, puede también ser intervenido a pesar de que durante muchos años fue un patio simplemente de piedra
con un gran vacío, importante sí, y obviamente generador de funciones en su entorno, pero que puede llegar a tener la incorporación de un nuevo paisaje natural que genere otras sensaciones, otras posibilidades de esta sensación de olfato, esta sensación de tacto, estos elementos sensoriales que mencionaba anteriormente. Quisiera en esta parte terminar con esta frase en la que la felicidad y la plenitud humana no se construye solo con el conocimiento de la física. Y esto recalco porque esto es dicho no por un biólogo, no por un arquitecto, ni por un paisajista, sino por un ingeniero que con su arquitectura creó realmente un gran paisaje natural, un gran paisaje urbano, un gran paisaje arquitectónico, el ingeniero Eladio Dieste, ¿no? Y creo que sobre todo lo puse porque me parece que es muy pertinente hablar de estas, o leer estas palabras una vez en las que estamos en esta situación del COVID, donde la ciudad, como le decía antes, está estigmatizada, ¿no es cierto? Salimos a la ciudad o nos quedamos en casa, ¿no? Volver a hacer de las ciudades y de los pueblos recintos humanos y no máquinas infernales de las que oímos los fines de semana no requiere de una técnica súper compleja como imaginación y comprensión de lo que debe hacer esa ciudad y ese pueblo conciencia. De que lo que hagamos en el espacio tiene, querámoslo o no, una elocuencia que nos habla y que nuestra felicidad depende fundamentalmente de esa música del espacio que es la arquitectura. Ingeniero. El Colegio de Arquitectos como tal, en la presidencia en la que estoy yo ahora a cargo, estamos realizando varios proyectos, pero quisiera mencionar los proyectos pertinentes que van directamente relacionados con el paisaje, con el hábitat, con el espacio público. Y actualmente estamos desarrollando, ya estudiando y está a punto de dar a luz, de salir a la luz, este Centro de Información Urbana de Quito, el CIUC, ¿no es cierto?, que tiene como misión básica contribuir a la investigación básica y aplicada, al intercambio de conocimientos y a la difusión científica, con la intención fundamental de proponer y de tener un producto científico que nos permita abordar temas de la arquitectura, del paisajismo, de la planificación urbana, etcétera, desde un punto de vista científico, con criterios lógicos y científicos que podamos proyectarnos hacia unos mejores proyectos urbanos y arquitectónicos. Estamos en el desarrollo de este geoportal, donde con mucha información que tenemos durante ya varios años de trabajo, hemos encontrado que podemos nosotros sintetizar, y también la información que tiene el país y la ciudad en general, sintetizar varios elementos que puedan servir a la comunidad. Y dentro de ello, un proyecto emblemático que estamos aplicando es el proyecto del Plan Árbol. Este proyecto está vinculado principalmente a fortalecer la irracionalidad en la que hemos vivido la ciudad de Quito en particular, de tener también estigmatizado al árbol, a este individuo natural como el elemento que nos ensucia la ciudad, o el elemento que puede ser podado o que de formas geométricas, etcétera, o el elemento que no sirve más allá de dar alguna estética. Es fundamental entender, reflexionar sobre la importancia que este individuo viene dando para la salud pública, o debería dar a la salud pública, ¿no es cierto?, a la caminabilidad y a la movilidad también ahora que estamos en el tiempo de pandemia. Y dentro de esto, obviamente hay que empezar por la problemática, por la situación de la ciudad, y estos son algunos ejemplos de los que estamos trabajando en este geoportal, ¿no es cierto? Sabemos muy bien el crecimiento poblacional en nuestras ciudades y también el tema de la superficie, cómo este se va relacionando con la densidad que cada vez más está hacia las partes centrales más bajas y hacia las periferias se va desparramando, se va moviendo, ¿no es cierto?, generando, como vemos en estos planos que hemos trabajado, como desde 1700, que es la Mancha Azul, hemos ido creciendo paulatinamente en la meseta central de Quito, en las faldas del volcán Pichincha, ¿cierto?, que está aquí, y poco a poco nos hemos ido hacia los valles, ¿no?, hacia estas regiones más planas y obviamente con un mejor clima, hasta llegar a la actualidad, al 2019,
donde Quito ahora ya no es esta figura de meseta superior, sino ahora Quito ya es una gran mancha urbana y desordenada que la podemos visualizar así, donde ya el espacio verde, el espacio por excelencia de protección, ¿no es cierto?, de naturaleza, de oxígeno, prácticamente son residuales. Y claro, se contraponen también con las cifras que actualmente, incluso en este mismo evento, se han dado, de que Quito es una de las ciudades con más áreas verdes, ¿cierto?, con más oxígeno de otras ciudades, incluso de América Latina. Pero hay que tomar en cuenta qué áreas verdes son las que estamos hablando, ¿no es cierto? Esas áreas verdes metropolitanas que son importantes, que son fundamentales, o las laderas del Pichincha, ¿no es cierto? Los parques metropolitanos del norte o del sur, donde para llegar a ellos tenemos que proceder o movernos con elementos o con artefactos móviles como el vehículo, ¿no es cierto?, o el transporte público. ¿Y qué pasa con los sitios donde no hay parques, donde la ciudad vive cotidianamente, ¿no es cierto? Esta ciudad que es realmente una gran... Pablo, perdón. Un minuto, vaya, pero verás que empezamos tarde. Sí, yo sé que te debo, pero bueno, vamos a salir. Entonces, en el colegio hemos realizado estos planes, estos proyectos donde podemos ver las islas de calor, ¿no es cierto? Tanto en los diferentes barrios de la ciudad de Quito, donde la intención nuestra, voy a ir un poco más rápido, como en esta parte de Iñaquito, es identificar científicamente cuáles son las características de cada sector, los tipos de árboles, el nombre del árbol como tal y la permeabilidad del suelo. Con las propuestas del gremio, lo que intentamos es aportar que a través de la SP que logremos tener una ciudad mucho más arborizada, con un paisaje urbano mucho más ideal y llegar a aportar a la norma de la arquitectura y el urbanismo, donde, por ejemplo, en la ciudad de Mendoza ya se lo hizo en 1860 después del terremoto, donde la vegetación es fundamental, más allá incluso que la propia edificación, y que el código de edificación se modifica a consecuencia de los árboles, de la capacidad o de los sistemas de uso del espacio público, de la movilidad peatonal, ¿no es cierto?, del transporte, de las escorrentías de aguas en los sectores urbanos. Y este proyecto, que es el proyecto APA que estamos desarrollando en el Colegio de Arquitectos, va hacia eso, a vincular una ciudad mucho más verde, donde la calle se convierte en plaza, donde podamos salir permanentemente a trabajar a través de la caminabilidad o de transporte público. Y para concluir, un poco en el apuro de la presentación, quisiera hacer unas conclusiones transversales que les he llamado así. Las intervenciones sobre el espacio público conllevan un desafío más amplio que solamente visualizar la calle, la plaza y el patrimonio más allá de lo construido y del bien conservado. Es entenderlo como parte de un paisaje urbano vivo en el que se busca activar la historia y la memoria desde las versiones del presente. Aquí el patrimonio también es fundamental dentro del paisaje. Y el paisaje histórico urbano es el resultado de una superposición de capas culturales y naturales. La clave para entender el proyecto, obviamente, es incluir en el análisis del contexto urbano y las características geográficas su entorno construido, tanto histórico como contemporáneo, los patrones de organización espacial y de expresión volumétrica del barrio, así como las percepciones y relaciones visuales predominantes. La arquitectura busca su lugar y su justificación en el reconocimiento del sitio en el que se implanta, y en su lectura están las claves de su coherencia. En un territorio insular con un paisaje protegido, el proyecto se subordina para generar un soporte que permita comprender e intensificar la relación con el contexto desde el estudio de los recorridos visuales posibles. Por último, se asume además la sostenibilidad en un sentido más amplio, no solo desde la eficiencia del objeto arquitectónico, sino desde la reflexión crítica del crecimiento urbano expansivo y su consumo del territorio, y la pertinencia de iniciativas que trabajen sobre el reciclaje de un tejido urbano servido con valores de centralidad e incorporados dentro de una estructura barrial sólida. Creo que también es fundamental, y en el contexto de este congreso, hablar de la importancia de trabajos con equipos interdisciplinarios que aporten desde sus experticias específicas del proyecto. En particular, con especialistas de paisaje, es fundamental para desarrollos coherentes y equilibrios. Y termino simplemente con la frase también de este gran ingeniero: la actitud primaria debe ser repensarlo todo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Pablo. Qué bien, muy interesante. Tú no solo eres
presidente del Colegio de Arquitectos, sino que estás predicando con el oficio de la arquitectura, ¿no? Que es tan lindo. Me parece súper interesante además Gracias, el María. tema de la valoración tan importante de los paisajes, ¿no? Como ustedes a través de la oficina, por ejemplo, trabajan siempre con el tema del paisaje y de la comunidad, ¿no? El entorno y la comunidad y el respeto a las culturas, me parece que es muy, muy lindo, ¿no? Gracias, Conozco María. los proyectos de ustedes y realmente son unos proyectos muy buenos. A continuación, te agradezco mucho por la intervención. Gracias por habernos acolitado. y, Un gusto participar en este espacio ya sabes, el Colegio de Arquitectos siempre apoyando el tema del paisaje, la Carta del Paisaje, a la cual creo que es fundamental que se la genere así aquí en es. Ecuador. Muchas Felicitaciones. gracias por el apoyo. Gracias. A continuación viene nuestro siguiente conferencista, que es Horacio Valencia Corrales. Él es de Medellín. Yo a Horacio lo conocí en Concepción y realmente me pareció muy interesante el trabajo que la empresa pública de Medellín hace con el tema de los espacios de agua, ¿no? Y como recurso de todas esas especies de infraestructuras urbanas que pueden ser olvidadas y que de alguna manera se les saca provecho, ¿no? Entonces, por eso me pareció tan interesante, ¿no? Que Horacio pudiera acompañarnos, ¿no? Así que le he estado molestando todo el tiempo para que venga, ¿no? Y él tan gentil, pues enseguida se puso a las órdenes. Horacio Valencia Corrales es arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana de 1992. Trabaja en el departamento de diseño en la compañía AIA 9298. A partir de 1999, coordina en EPM, la empresa pública de Medellín, los diseños de los proyectos de iluminación navideña, que son propuestos de iluminación urbana y paisajismo, desarrollados con técnicas de estructuras ligeras y sistemas estructurales experimentales a gran escala. Expone Medellín Urban Lighting Celebration y How Can Urban and Lighting Planning Can Affect People's Life en Corea y Francia. Es docente del taller de proyectos de la Facultad de Arquitectura Universidad Pontificia Bolivariana desde 1995. Realiza estudios de máster en arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia. Adelante, Horacio, qué gusto que estés acá. Buenas tardes para todos, un gusto, María Dolores, gracias por la invitación. Y bueno, de verdad, muy encantado de estar con ustedes y acompañarlos y contarles parte de la historia de lo que hacemos aquí en Medellín. ¿Ok? ¿Me escuchan bien todos? Sí, sí. Ok, voy a compartir entonces la presentación. Está habilitado. ¿La pueden ver? No. No, aún no. No sé aquí. ¿Ahí sí? Sí, Ahí bien. está. ¿Está bien? Sí. Ok. Bueno, lo que les quiero compartir hoy es una experiencia que tuvimos desde la empresa y yo quiero resaltar un poco primero que todo qué es esta empresa. No sé si la han escuchado, pero Empresas Públicas de Medellín es básicamente la empresa de servicios públicos de la ciudad de Medellín y comprende todos los servicios públicos integrales, es decir, temas de servicios de acueducto, alcantarillado, energía, gas, residuos sólidos y todo lo que comprende el tema de servicios públicos en general. Lo digo es porque es muy interesante la mirada de la empresa donde trabajo porque todo el tema de servicios públicos es tal vez una manera de asumirlo con toda la integralidad del caso. No es que sea de manera independiente, sino que todos los negocios están reunidos en esta compañía.
Esta compañía es una compañía del Estado, es una compañía de la Alcaldía Municipal de Medellín y es tal vez de una u otra manera lo que hace también un tema fuerte porque siendo una empresa del Estado pues comprende una cantidad de negocios que comprende un tema financiero bastante importante para el desarrollo de Medellín. Entendiendo este contexto, nosotros somos el Departamento de Arquitectura y lo que hacemos nosotros es apalancar una serie de proyectos e iniciativas que la alcaldía realiza a través obviamente del tema de servicios públicos y por eso es que hoy les voy a hablar precisamente de una iniciativa que salió a partir de los tanques de agua, pero que surgió realmente con un tema de una valoración de la iluminación pública. Arranco la conversación o la charla con esta foto es de Medellín en la noche y da cuenta de un tema que por decirlo así, en su momento nunca se vislumbró. O sea, la historia que les voy a contar es una historia donde el proyecto que finalmente llegamos fue un proyecto que llegamos realmente por una serie de reflexiones que inicialmente se hicieron y unas dificultades que se presentaron en el tema de iluminación pública y en el tema de distribución de energía a lo largo de todo el entorno urbano. Nosotros en su momento, en el año 2008, que arrancó este estudio, 2008-2010, la preocupación de nosotros era básicamente esto. Este tipo de asuntos que en su momento nos llevaron a hacer una reflexión respecto a qué era primero realmente. A qué era primero realmente es si la planificación urbana estaba ligada al tema de servicios públicos o cómo los servicios públicos se iban llegando a toda la infraestructura que de una otra manera había que servir a toda esta cantidad de viviendas y a todo el desarrollo urbano que de manera informal se iba gestando en nuestra ciudad, sobre todo en las laderas. Esto de hecho es un problema bastante grave porque trae consigo obviamente temas de robos, asuntos de accidentes, asuntos de demandas, etcétera, etcétera, porque de otra manera los servicios públicos iban llegando de alguna manera a todos estos sitios que iban apostándose en todas las laderas de Medellín de manera informal y que de otra manera pues había que llevar el servicio pero que no sabíamos cómo podía tener cierta planificación respecto al desarrollo urbano. Les muestro esta fotografía porque esta es una fotografía que da cuenta de eso. De hecho, les cuento que muchas personas acá en Medellín, sin saberlo, en las laderas van ocupando algunos territorios donde se posan sobre válvulas de agua, sobre tuberías importantes del sistema de acueducto, sobre postería. De hecho, miren, por ejemplo, esta foto, hay una foto que incluso era más diciente, que desafortunadamente no pongo esa presentación, pero la recuerdo muy bien, y es que hay casas apostadas con las columnas, donde las columnas son los postes del alumbrado público, los postes de energía. Entonces da cuenta de cómo el tema de servicios públicos obviamente hace parte integral del desarrollo urbano, pero que da cuenta también de una falencia muy crítica frente a lo que realmente pasa en la morfología de la ciudad. De acá, nosotros nos dimos a la tarea, luego de hacer este diagnóstico de la problemática de fraudes de energía que había tan grave en Medellín, de abordar un estudio, un diagnóstico que nos diera cuenta de qué era lo que estaba pasando con esto, pero no solo en el ámbito operativo, es decir, venga, entendamos este asunto desde todos los ámbitos. Y la verdad, en su momento, cuando hablamos de esto, hablamos de un plan maestro de infraestructura de servicios públicos que nos diera las pautas para poder entender cómo abordar este asunto. Les soy honesto y pues, y lo cuento con toda tranquilidad y honestidad, no sabíamos cómo coger esto. Nosotros somos arquitectos, somos urbanistas, pero hay un tema aquí que se cruza del ámbito operativo de servicios públicos, que la verdad era muy técnico y que nosotros empezamos a esbozar para poder entenderlo. Es por eso que dentro de la misma empresa empezamos a vislumbrar un equipo de trabajo mucho más amplio para poder entender este asunto y para poder entender una cantidad de factores que pudiesen darnos las pistas de qué era lo que había que hacer o cuál era el fondo del asunto para poder entender esta planificación. En ese sentido, nosotros tratamos de elaborar una especie de disco. Esto es un poco como una metodología que bien pudiese conocerse de manera general en otros ámbitos, pero que nosotros tratamos de armar nuestro propio disco, y aquí empezamos a vislumbrar unos aspectos que eran fundamentales para poder entender lo que estaba pasando en nuestra ciudad a partir del desarrollo urbano en estas áreas. El tema social, entender cómo la gente entendía el tema de servicios públicos, cómo entendía el alumbrado público en el espacio público, temas de fraudes, de robos de energía, qué se entendía en el espacio público como temas de iluminación y de percepción respecto al tema de servicios operativos.
el asunto ambiental, es decir, cómo el tema de avifauna, el biótico, el tema de los árboles cruzaban con toda esta parte operativa y el tema espacial del espacio público. El asunto técnico, obviamente, entender qué transformadores, qué líneas, qué redes, cuáles las potencias, cómo se cruzaba esto, y obviamente el asunto espacial, que es el que compete a nuestra disciplina, es el tema urbano y arquitectónico, y entendiendo la morfología, cómo cruzaba con todos estos aspectos. De esto, obviamente hay un documento muy grueso, pero quiero darles un poco algunas pistas de lo que empezó a arrojar. Por ejemplo, este es un plano de Medellín, y lo que ustedes ven aquí, estamos hablando del 2010, miren los puntos rojos. Los puntos rojos son los puntos más críticos que en su momento tenía Medellín en cuanto a asuntos de violencia. Y si uno empezaba a vislumbrar este tipo de estadísticas, con las estadísticas que teníamos nosotros internas de robos de energía, de problemas incluso de alumbrado público, porque había sectores de estos puntos rojos donde nosotros no podíamos entrar a operar, es decir, el control del alumbrado público tenía un interruptor por parte de actores delincuenciales donde las mismas cuadrillas o los mismos operarios de nuestra empresa no podían ir, tenían que pedir solicitud o permisos para poder entrar a hacer mantenimiento. Entonces, había una serie de factores que empezaban a vislumbrarse respecto a cómo operaba el tema de alumbrado, de energía y otros temas de servicios públicos, pero que cruzaban de hecho con la problemática que tenía nuestra ciudad de violencia y de una cantidad de asuntos que se estaban gestando en todos estos barrios de la ciudad. Este es, por ejemplo, una serie de talleres que hicimos con la comunidad, que es muy obvio, y yo por obvio no, precisamente lo muestro en esta charla. Miren, uno hace los talleres con la comunidad lo que primero resalta es la asociación del tema de infraestructura de servicios públicos a la seguridad, específicamente en el alumbrado, y sobre todo en nuestras ciudades. Obviamente uno dice, bueno, claro, cuando tú estás en la calle, en el espacio público, y está bien iluminado, pues obviamente te sientes seguro, ¿cierto? Eso es obvio. Pero por obvio, no crean que es tan fundamental porque en otras ciudades del mundo este asunto no es el relevante. El relevante acá es que si uno en una ciudad como la nuestra no entiende que el espacio público es para estar seguro, pues el espacio público no sirve de nada porque no tengo esa sensación de que percibo la seguridad y la tranquilidad para poder usarlo. Entonces, de acá se desprenden una serie de aspectos muy importantes para entender la iluminación de nuestra ciudad, porque entendimos cómo y por qué nuestra ciudad de Medellín hoy por hoy es una de las ciudades que más contamina en temas de alumbrado público, porque las personas perciben inseguridad y solicitan a nuestra empresa que el estándar de iluminación normativo no es realmente el que se necesite, sino que es un poco más, solo por el hecho de percibirse seguros en el espacio público y poder salir a una calle, a un parque, a cualquier sitio. Este es otro tema importante, entender el tema de avifauna y el tema biótico de la ciudad. Si bien hay obviamente un tema de iluminación importante que se da en Medellín, lo que les acabo de contar, pues también es entender que se requieren sitios oscuros. Esto da cuenta de algunos cerros, quebradas, que en su momento nosotros empezamos a analizar y encontramos cómo hay todo un sistema de avifauna asociado a la luz de día, a la luz de noche, y que nosotros debíamos respetar. Como les contó María Dolores, yo tuve la oportunidad de trabajar en el alumbrado navideño y uno es feliz iluminando laderas, montañas y cualquier sitio. Y la realidad es que nos encontramos que esto hacía que en una cantidad de aves y especies bastante delicadas en el valle de nuestra ciudad, pues había una mortandad impresionante luego de montar la infraestructura de iluminación pública. Entonces, es entender también que esto tiene su espacio, que lo natural tiene su espacio dentro de la ciudad y que puede coexistir. Este, por ejemplo, mapa da cuenta también de esa problemática. Lo que ustedes ven como puntos rojos son los elementos que se cruzan entre la parte operativa de infraestructura de servicios públicos y el tema de arborización de nuestra ciudad, a tal punto de llegar a hacer estas cosas. Como ustedes pueden ver aquí en la foto de la izquierda, nuestra empresa se ve en la necesidad de empezar a hacer una serie de podas, la verdad, desafortunadas, o muchas veces uno no sabe si primero es el árbol o primero es la iluminación pública, a tal punto que pasan estas cosas. Entonces, mire cómo el paisaje urbano se va viendo afectado a raíz de una serie de asuntos que de manera descontrolada se van prestando. Y esto es cuando ya nosotros empezamos a ver todo este ámbito y empezamos a preguntarnos, bueno, entendamos nuestra ciudad en su morfología desde la parte de servicios públicos como redes. Entonces aquí empezamos a separar o a encontrar un sistema estructurante de la ciudad a partir de esos sistemas. Lo que ustedes ven acá son el sistema de 400 vatios en líneas de energía. Obviamente son las principales avenidas y el eje central de nuestra ciudad. Pero miren lo que pasa en una red secundaria de 250 vatios,
cómo esas redes se van convirtiendo en redes secundarias o en redes terciarias, en redes de más o menos 150 vatios. Sin embargo, la diapositiva que les voy a mostrar a continuación es la diapositiva de 75 vatios. Es la diapositiva que muestra de una manera muy desordenada todo lo que pasa en los barrios periféricos de la ciudad. Es decir, no hay ninguna estructura. Es simplemente puntos que se van llenando alrededor de la periferia de nuestra ciudad y que da cuenta de ese desorden de la planificación urbana que pues obviamente no se da, sino que son elementos que se van posando en la ladera y las montañas y que van conformando de cualquier manera toda la topografía de nuestra ciudad. Es decir, estoy refiriéndome a los barrios más complejos de Medellín, que obviamente cruzan con esa violencia y con esas estadísticas de lo que les mostré desde el principio de la presentación. En ese sentido, nos dimos a la tarea de entender a nuestra ciudad con eso, con la infraestructura, y entendiéndola a partir de esa morfología que iba constituyendo las líneas de punticos de alumbrado público. Esta foto es Medellín de noche, son puntos de alumbrado público que aproximadamente son 150.000 puntos de luminarias, pero también da cuenta de cómo la ciudad, a partir de este puntillismo de luz, va encontrando una morfología, como pueden ver acá. Y aquí podemos ver cómo esos barrios se van constituyendo de manera diferente a esa morfología. Lo que nos dimos cuenta acá, además, es cómo nuestra ciudad también tiene unos vacíos negros, entendiendo nuestra ciudad con que tenemos casi el 100% de iluminación en la ciudad como tal. Había unos sitios negros o unos vacíos o islas donde nosotros empezamos a preguntar, bueno, ¿y qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué esta densidad empieza a ser diferente en algunos barrios que otros, o por qué hay unas islas con manchas oscuras que no están iluminadas? Obviamente empezamos a encontrar algunos puntos privados, algunos puntos de universidades o cerros, pero también nos dimos cuenta que habían sitios de lotes que obviamente eran privados, que no podíamos hacer nada, pero que era una constitución también, como lo ven en la franja de la mitad, en temas naturales, como las quebradas, pero que también daban cuenta muchas de esas islas en infraestructura de nuestra propia operación de energía y acueducto. Es decir, empezamos a encontrar cómo infraestructura que en el pasado, o sea, es decir, a principios del siglo XX, en la década, por ejemplo, del 1920, de 1930, o a finales del siglo pasado, empezaban a constituirse en periferia, pero hoy son el centro de la ciudad. Entonces, se constituyen en islas negras que están inmersas dentro de los sitios más violentos y más problemáticos del ámbito social de nuestra ciudad. Cuando vimos esto, empezamos a hacerle lupa a todo este asunto, porque obviamente es nuestra competencia desde nuestra empresa empezar a analizar cómo podíamos empezar a vislumbrar algún tipo de posibilidad de integrarnos a partir de nuestra infraestructura con el desarrollo urbano. Nos encontramos efectivamente con 144 tanques de disposición de acueducto de toda la ciudad. Miren, por ejemplo, los punticos rojos cómo de una otra manera empiezan a mostrar cómo están en esas laderas, pero nos encontramos precisamente con esa dificultad, que eran sitios o espacios que están dispuestos en los barrios que más requieren precisamente espacio público, es decir, no lo tienen. La única oportunidad que tienen esos barrios para poder tener algún espacio integral era precisamente estos sitios. Aquí pueden darse cuenta, en la parte superior, tanques en la periferia, es decir, en el ámbito rural que todavía están por fuera del área metropolitana. En la mitad, tanques que están ya tocando, por decirlo así, la periferia urbana, pero miren la de abajo, la fotografía de abajo, si uno la ve de primera mano, creería que es un parque. La realidad es que es un tanque de acueducto de nuestra operación, pero que no tiene nada que ver con un espacio público, sino que es completamente cerrado. Entonces, de acá empezamos a ver prioridades a partir precisamente de las necesidades que tenía nuestra ciudad, de las falencias y las dificultades que hay en estos barrios. Encontramos 32 tanques y de aquí se desprendió todo un programa con el municipio de Medellín conjuntamente para ver esas prioridades por donde podíamos empezar nosotros a intervenir. De ahí y del presupuesto se seleccionaron 14 sitios críticos de la ciudad. Este es el estudio de cada una de esas lupas de los tanques. Y de aquí se desprende todo un estudio que se llevó a cabo a partir de cómo era la morfología de estos tanques, redondos, cuadrados, enterrados, en superficie, plantas de tratamiento de agua residual, etc. Y miren lo que encontramos. Obviamente los tanques todos en un ámbito completamente privado, cerrado, e incluso la misma comunidad empezaba a solicitarnos que querían usar estos tanques en algunos sitios, e incluso se usaban, como en la fotografía que ustedes ven abajo, la cubierta del tanque por la comunidad para canchas. Como ven la fotografía del lado de cada una de las fotos, la ortofoto,
lo que les decía ahora, es decir, uno ve la foto pero creería que es un parque, pero la realidad es que no hay ningún parque, es un sitio simplemente desprovisto y privado que es para la operación. Esto es lo que pasa, muros que básicamente marcan barreras en unos barrios que no tienen ningún tipo de espacio público, pero que tienen al otro lado un tanque de agua que simplemente presta servicios de operación como tal en su operación. Y esto es entendiendo qué podríamos hacer nosotros allí. Después de nosotros encontrar los sitios, pues obviamente empezamos a ver que la arquitectura que se debía hacer en estos sitios era primero abrir, es decir, un tema de apertura, de quitar todas las cercas que habían alrededor y de cómo la gente podría apropiarse del tanque era simplemente abriendo y exponiendo espacio público. Es decir, lo que pusiéramos o lo que construyéramos aquí debía potenciar aún más el espacio público, sin entrar a ahondar más en que simplemente hay un hecho construido que es el tanque y el resto es simplemente espacio público. Lo que hubiera que construir debía estar debajo del espacio público o simplemente mimetizado y discreto. Esto es parte de los programas que nosotros hacemos en la empresa, es decir, una coparticipación ciudadana que es bien interesante. Se le preguntó a las personas qué esperaban de esta iniciativa, la gente muy contenta, de hecho pues hasta soñaban con poner un acuario, algunos decían que pusiéramos delfines en el tanque, o sea, muy anecdótica la cosa, pero fue llevándonos a temas muy interesantes para poder entender la gente qué pensaba y afortunadamente la gente precisamente esperaba algo que interviniéramos allí como parte de un espacio complementario para todas las casas y el barrio. Y estos son algunos ejemplos del proyecto. Aquí voy a entrar a mirar, por ejemplo, este es el tanque Versalles en una parte de las comunas. Miren, este es el cerramiento, es el rojo, es una ladera impresionante, el tanque es el redondo. Esto era lo que había, el tanque, miren los alrededores. Casas que incluso miren que data de un tema rural o urbano, todavía Gracias. hay 5 minutos más, por favor. Por favor. cerramiento. Gracias. ¿Sí? Esto es parte de lo que había. Miren la ladera. Y miren cómo se va formando, entendiendo lo que les decía, es entender la topografía, el espacio público que se iba gestando en terrazas alrededor del tanque, el conectarse, el espacio arquitectónico debajo de esto, la parte del render, y este es el resultado final, el tanque con su espacio público. Esto es lo que había, mucha expectativa, la verdad, teníamos mucho miedo de ver lo que pasaba en barrios con tanto problema de violencia, y miren lo que pasó. Fue, la verdad, una experiencia muy, muy, muy grata e inolvidable, la verdad, porque esto es de los proyectos que uno como arquitecto lo marca, porque da cuenta de un resultado y un tema de un aporte importantísimo a estos barrios. Este es el proyecto. Miren, al fondo se ve el centro de la ciudad. El tema de la luz y el agua, la génesis del proyecto. En el tanque. Este es otro ejemplo. Aquí está un tanque redondo, un tanque cuadrado. Los medianeros, lo que había en los medianeros. La gente como soñaba con su teatro, con su espacio. Y este es el proyecto. Miren que hay una política general para el proyecto, pero particulariza en los sitios dependiendo del emplazamiento real de la zona. Es parte del espacio público, los chorritos en Medellín son muy famosos, el tema del agua, temas de comunidad y nuevamente el tema de la luz y el agua. Este es otro ejemplo, parte de un tema de infraestructura alrededor del tanque, miren, está completamente cerrada, la capilla, la malla, el tema del mirar, lo que había, la gente se reunía alrededor del tanque, finalmente está a la disposición del proyecto. Son los cilindros que se asocian alrededor de esto, se abre completamente y se generan unas terrazas comunitarias y unos espacios comunitarios. Este es un tanque enterrado, integra, lo rojo es el cerramiento, estaba alrededor de un colegio incluso, lo integramos. Aquí no hay tanque, el tanque está debajo de la tierra, pero miren cómo empezamos a hacer unas líneas de composición que unieran el colegio con otros senderos y tapamos el tanque con una nueva plaza pública. Básicamente lo que ustedes ven aquí es la plaza que está en la plataforma, es en la cubierta del tanque, que es esta. Básicamente es esta. Y este es un tanque que es completamente descubierto. El espacio público acá básicamente está dado por un deck. Miren el espacio que había, la verdad fue una sorpresa para nosotros encontrar este tanque completamente abierto en un paisaje netamente urbano. Se recuperó y se restauró la primera casa de generación de energía de nuestra ciudad. Había una subestación de energía, todo completamente cerrado. Se abre, esto miren el muro que había alrededor del agua, lo que la gente soñaba, el tema de los chorritos, del agua. Es un deck, miren la planta, es un deck que rodea básicamente
todo el muelle se posa sobre el muelle y genera unas líneas que unen de lado a lado la composición urbana y se abre completamente el muro. Básicamente es este. Bueno, para finalizar, yo quiero mostrarles un video que da cuenta precisamente de lo que les acabo de mostrar. Muchísimas gracias, Horacio. ¿Okay? Tenemos que ir cerrando porque a favor del tiempo vamos con la siguiente exposición. Te Está agradezco bien. mucho su exposición, Horacio. Vamos a dar tiempo a las preguntas en la mesa redonda. En este momento vamos a pasar con la primera ponencia seleccionada, Diana Zacoto, y le doy la palabra a María Dolores, que le va a presentar. Muchas gracias. Dolo está con el micrófono apagado. Está con el micrófono. Muchas gracias, Horacio, por esta intervención. Me parece Vale. realmente esos recursos tan importantes, ¿no es cierto? Que uno los tiene ahí a veces olvidados, pero que de alguna manera se constituyen pues en elementos de generar espacio público, ¿no? Y de trabajar con ellos para el bien de la comunidad. Y el trabajo de la participación también me parece lindísimo, ¿no? La iluminación, el espacio público. Muchas gracias por... A ti, muchas gracias a todos. Ok. Ahora vamos a hablar de las ponencias seleccionadas, entre estas Diana Zacoto. Diana Zacoto Molina es arquitecta por la Universidad Católica de Cuenca del año 2011, magíster en Arquitectura del Paisaje por la Universidad de Cuenca en el 2017. Ha desarrollado trabajos en diferentes áreas de consultoría y construcción desde el año 2012 al 2014, pero su labor principal a la que se ha dedicado gran parte de su vida es la docencia, la cual ejerce durante 9 años desde el 2011 hasta la actualidad en la Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues, con lo cual ha aportado principalmente a la formación de estudiantes y desde el 2019 como subdirectora de carrera. Bienvenida, Diana, por favor. Diana, tiene 15 minutos a partir de este momento. Perfecto. Buenas tardes con toda la audiencia. Voy a proceder a compartir la pantalla. Buenas tardes con todas las personas que nos están escuchando. Primero, felicitar esta iniciativa que es de gran relevancia, sobre todo en estos momentos actuales, y agradecer profundamente por darme la oportunidad de presentar esta investigación. Bien, el tema que voy a abordar ahora son
es un planteamiento sobre estrategias con enfoque paisajístico y ecológico para la recuperación de quebradas en centros urbanos de ciudades andinas. El caso de estudio que se tomó fue la ciudad de Azogues, ciudad que está caracterizada por su clima, vegetación y geomorfología típicas de una ciudad andina, que está atravesada por un río a la cual afluye una serie de quebradas. Bien, Azogues ha crecido su población, como es la tendencia a nivel nacional e internacional. En los últimos 50 años, sobre todo, casi que se ha cuadriplicado su área urbana, notándose cómo se ha ido invadiendo estos elementos naturales como son las quebradas. En anteriores administraciones municipales ha habido un cierto interés de intervenir las márgenes de protección de las quebradas, dando espacio, es el principal espacio público que hay ahora en la ciudad. Si bien hay colectores marginales que se han construido, no están en funcionamiento, tenemos aún un río muy contaminado, no existen proyectos de intervención en las quebradas que complementen estos espacios públicos y el río en sí para mejorar su condición ecológica. Bien, la metodología que utilizamos para este estudio, o que se utilizó, se basó en utilizar componentes de paisaje, ¿no? Componente artificial, natural, normativo, ecológico y perceptual, espacial perceptual. Se tomaron todas las quebradas que estaban catastradas dentro del área urbana de la ciudad. Para ello tomamos 3 puntos de referencia, uno que esté cerca de la desembocadura al río, otro que esté en la mitad y otro que esté hasta el límite urbano. Entonces, lo que fuimos obteniendo fueron, primero, por ejemplo, en la vialidad, tomamos un sector, hicimos mediante mapeo, ¿no? Y se tomó un sector de la ciudad, de la quebrada, un área de influencia, en donde fuimos analizando, ¿no? Que, por ejemplo, había vialidad, siempre es un factor común que la vialidad atraviese las quebradas, conductos de embaulamiento que no tienen ningún tipo de mantenimiento y que desmejoran realmente la imagen urbana. Incluso se detectó que dentro de los cauces de las quebradas se forman vías que, si bien no están consolidadas como dentro del sistema vial como tal, son vías que llevan a ciertos lugares, ciertas viviendas, lo que resulta también un aspecto bastante peligroso. Por ejemplo, las parcelas edificadas que se notaron dentro del estudio es que algunas están dentro del cauce de la quebrada, otras están en las márgenes de protección, lo que también desmejora muchísimo la imagen porque muchas de ellas botan sus aguas grises, aguas lluvias hacia las quebradas. También se notó que en ciertas quebradas todavía se utilizan parcelas agrícolas, lo que también es un problema porque se determinó también que el agua está contaminada y esta agua se utiliza para esta agricultura. En la vegetación, en todas las quebradas hay masas de árboles, sobre todo de eucalipto, que también al ser un árbol muy invasivo, ha alterado completamente esta ecología. También se notó muchísima mala hierba, quicuyo, que incluso hace que ya no se note como tal el cauce y que también se tenga estos elementos como espacios residuales dentro de la ciudad. En la hidrografía lo que se notó es que hay quebradas permanentes que tienen un fluido, una fluidez en el agua, y hay otras que son estacionales, ¿no? que en partes del año están y en otras no. Y hay otras que incluso el agua que está muy estancada y que es producto más bien de las descargas de aguas grises. En la topografía, como es una ciudad andina, ¿no? Tiene realmente una diversidad en su topografía, tiene tanto una accesibilidad a su cauce y en otras
no tiene accesibilidad porque está en una topografía bastante accidentada. Se analizó la normativa, el plan, básicamente se analizó el plan que está rigiendo en este momento en la ciudad, y dentro del plan hay proyectos de intervención. Hay proyectos de intervención que para las quebradas también se les declara como bien de uso público, que no se puede construir en sus márgenes de protección y que por ningún motivo se debe encauzar ni embaular una quebrada. Lo paradójico es que durante este estudio se embaularon 2. En lo que se refiere al componente ecológico, y es un componente que no siempre lo utilizamos los arquitectos, es más bien un componente biológico que nos permite entender la calidad de hábitat fluvial de la quebrada, que nos permite entender el tipo de vegetación que tiene y que nos permite también determinar si el agua está contaminada o no. Entonces, ¿qué es lo que se determinó de acuerdo a estos protocolos? Que todas las quebradas tienen una condición de pésima a mala. Ninguna quebrada tiene una condición aceptable. Para determinar la contaminación, hay un protocolo que se llama AVI, que nos permite determinar a través de los macroinvertebrados si tenemos aguas contaminadas o no. Lo que se evidenció en las quebradas que tienen agua es que están con una contaminación severa. Y en otros casos solo son larvas producto de aguas hervidas. Entonces, también obtuvimos una serie de parámetros de estos protocolos y además se hizo un análisis visual, perceptual, tanto vivencial en los diferentes puntos que señalé anteriormente, como panorámico. Y también se sacó una serie de factores, es decir, tanto los componentes paisajísticos, los protocolos para medir la calidad ecológica y estos elementos perceptuales, lo que me permite es tener una serie de factores que nos dio como tipología tres tipos de quebradas que tenemos dentro de la ciudad, que son básicamente estas quebradas que son estacionales, que están invadidas sus márgenes de protección, que está su sustrato completamente modificado, su morfología también modificada por este mismo hecho de las construcciones y porque se han vuelto botaderos de basura y de escombros. También tenemos quebradas permanentes que tienen un poco más de naturalidad en su morfología, pero que no han sido muy invadidas, más que porque se les haya respetado, porque la topografía no lo ha permitido. Y la tipología 3 es las quebradas que han sido embauladas y que sus márgenes de protección no se han utilizado y que más bien dentro de la ciudad se han vuelto espacios residuales. Entonces, con esta serie de parámetros que logramos obtener, se plantearon unas preguntas para también plantearnos objetivos y así lograr establecer unas estrategias. Por honor al tiempo no puedo establecer todo esto, pero logramos entender a las quebradas que necesitan primero un sistema de alcantarillado y de riego, ¿sí? Si bien por parte de la empresa pública de agua de aquí de la ciudad hay un interés por generar un alcantarillado, pero muchas de las veces se toman los cauces de las quebradas para hacerlo. La complementación de la actividad agrícola con la funcionalidad de la quebrada es también importante, porque al tener agricultura tenemos que dar una seguridad de que se lleve de una manera adecuada. El mejoramiento de la imagen de la quebrada es fundamental también para mejorar el paisaje urbano. 5 minutos, por favor. Ya. Entonces, es liberar, limpiar, dar mantenimiento, reemplazar su sustrato, etc. La revegetación con especies adecuadas, lo que me permite entender todos estos protocolos, lo que me permite entender es que no solo se trata de tener árboles dentro de las quebradas, se trata de tener la vegetación adecuada, porque los eucaliptos no me permiten desarrollar primero arbustos
que permitan a su vez que se desarrolle la fauna en sí. Entonces, lo que necesitamos es vegetación nativa, incluso para que mejore la identidad natural de la ciudad. También son oportunidades, al ver que tenemos esta accesibilidad en cierta forma a la topografía, nos permitiría tener proyectos de espacio público, si bien con un enfoque ecológico, pero que es tan necesario dentro de nuestra ciudad, que carece este rato de espacio público de una manera muy crítica. Entonces, también medidas de infiltración en el entorno urbanizado, proyectos urbanos que permitan que el suelo se vuelva permeable, la estabilización de taludes, como decía, todo ha sido invadido por este movimiento de tierras y esto hace también que se altere mucho de la ecología de la quebrada. Generación de proyectos que mimeticen las parcelas privadas, porque ya existen parcelas privadas. Hay que hacer que esto realmente se vincule con esta ecología. La regulación de normativa para quebradas estacionales y permanentes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos una quebrada estacional, es muy proclive a que se invada, a que se construya en eso. Y no sabemos que hay estos periodos de retorno que en cualquier momento nos van a servir para evitar estas inundaciones. Y regularizar las márgenes de protección ya de quebradas embauladas, que tener una legislación que nos permita en estos espacios tener oportunidad para espacio público, tener oportunidad para este verde urbano. Y como reflexión final, quiero mostrar estas imágenes. Estas imágenes son de lo que, cuando yo estaba haciendo este estudio, que teníamos este verde dentro de la ciudad, que si bien estaba deteriorado, pero con una adecuada intervención podríamos haber dado verde urbano a la ciudad, pero ahora tenemos vías que responden solo a intereses privados. Entonces, mi reflexión final, no neguemos el verde urbano a la ciudad que tanto lo necesita. Las quebradas no son problemas, pueden ser oportunidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana, está dentro del tiempo. Vamos a pasar rápidamente al siguiente expositor. Le doy la palabra a María Dolores. Fernando Cortés Larreamendi. María Dolores, presente, por favor. Ya, muchas gracias. Bueno, tengo el gusto de presentarles a Fernando Alberto Cortés Larreamendi, arquitecto de la Universidad de los Andes en 1973, con estudios avanzados en manejo de centros históricos, proyectos especiales, patrimonio histórico y cultural. ISA, la Chambre de la ciudad de Bruselas, Bélgica. Estudios en arquitectura de la Universidad París 6 y máster en urbanismo de la Universidad París 8. Desde 1981 es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, vinculado a los programas de pregrado de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo y posgrado de la maestría en diseño urbano. Desde 1997 es coordinador en Colombia del convenio marco interinstitucional Universidad Técnica de Viena y Nacional de Colombia. Docente invitado en las universidades Técnica de Viena, Politécnica de Valencia y Técnica de Praga, así como en otras universidades en áreas de proyecto, diseño urbano, historia y teoría de la arquitectura, ordenamiento territorial, Universidad de los Andes, y a nivel de posgrado en la maestría de Derecho Urbano. En la Universidad Javeriana fue docente de la maestría de Planeación Urbana y Regional. En la Universidad Javeriana fue profesor de diseño urbano del programa de Equística de la Facultad de Ciencias Políticas, Universidad Libre de Pereira, especialización en movilidad y transporte. Adelante, por favor, arquitecto. Fernando, ¿está por ahí? Fernando, prenda su micrófono, por favor, y su cámara. Fernando está compartiendo la pantalla del celular. No sé si solamente puede prender la cámara y el micrófono, por favor.
Fernando, ¿me escucha? Está conectado, acá le veo conectado, pero no le veo. No le veo. Dolo, vamos a hacer una cosa. Yo voy a presentar. No, ahí acá está. Fernando, ¿puede prender por favor su micrófono y su cámara? Gracias. Su micrófono, por favor, está apagado. Está apagado el micrófono, no le escucho. Fernando, está apagado el micrófono. Voy a transmitir desde acá. Fernando, está apagado el micrófono. Voy a dejar abierto mi micrófono para que pueda exponer, porque veo que está ya. No sé si ahí se escucha bien. ¿Dolo se escucha bien? Sí, perfecto. Entonces, yo presento lo que usted me envió y usted hable desde mi teléfono. Siga, por favor, tiene 15 minutos. Fernando, siga, por favor. La presentación de usted está en pantalla. La presentación suya está en pantalla y le están escuchando. Fernando, ¿me escucha? Tenemos problemas, Dolo, no sé qué podemos hacer. No sé si sería bueno que tú hagas la presentación tal vez y que... Sí, pero necesito que él hable. Fernando, ¿puede prender por favor el micrófono desde donde está conectado? Yo le puedo pasar la presentación desde acá, pero necesito que usted hable desde su micrófono, por favor. Desde el celular. Me parece que no nos escucha, ¿no? Voy a intentar otra vez llamarle. Un momento, por favor. Que hace parte de... Fernando, en este momento voy a presentar voy a compartir mi pantalla con su presentación y está el audio de mi celular. Sí. Entonces, le pido por favor que empiece, porque ya está corriendo el tiempo. Entonces, correcto, ya. Fundamentalmente sí. Voy a trabajar vamos a hablar sobre paisajes acuáticos. Son dos ejemplos de intervenciones, uno de carácter profesional en la zona andina de Colombia, a 800 kilómetros del mar, 2.600 metros sobre el nivel del mar, zona andina. Es en Lagunas de Funce, Parque Regional Ecológico. Y el otro, a 0 nivel del mar, a 200 metros del mar Caribe, totalmente diferente. El primer ejemplo es un instrumento de planeamiento, un contrato realizado por la Universidad Nacional, de la cual yo participé como director. Es muy importante entender en la presentación, en la imagen que vemos, el primero, el parque específico, perdón, yo estoy tratando de ver la imagen, es muy importante presentar la primera imagen donde consta
más adelante, una vez entendido qué es el humedal y la ciénaga, el tema de lagunas de Funset. Este queda en este ejemplo, es un ejemplo de carácter profesional para crear un instrumento de planeamiento. Y específicamente el instrumento de planeamiento determina las normas. Está ubicado en la sabana de Bogotá, 2.600 metros. Funza es un municipio limítrofe con Bogotá, en la cuenca del río Bogotá, de 100.000 habitantes. Y como tal, una zona inundable. Cuando llegaron los españoles era totalmente inundable y era la capital Muisca. Sobre esta zona, sobre esta área, trabajé y para la definición del instrumento territorial y se hizo un proceso de participación muy importante con los habitantes, con el objeto de conocer cuál es la significación de unas zonas inundables. El sistema de propiedad privada desaparece, sin embargo, hay un instrumento de normativa donde determina que esas áreas de inundaciones o humedales tienen un manejo público específico, aunque son de propiedad privada. Eso hace que los habitantes, los propietarios, traten de secar esas zonas. Y es ahí, reconociendo ese elemento a través de los habitantes, conocimos la dimensión cultural de esas zonas inundables, los humedales, donde esencialmente se encontró que era parte esencial de la dimensión sagrada de los muiscas. Y es ahí donde, a través de la propuesta del modelo general de ordenamiento, que es la otra imagen, se planteó que ese sistema de humedales o zonas cenagosas que permitían también el anidamiento de aves migratorias, constituía la base del ordenamiento, donde de un lado era el suelo urbano y del otro lado era un suelo suburbano, con una zona de protección. Y más adelante, dentro de esa reflexión, reconociendo el sistema hídrico, el paisaje acuático, temporal, como elemento fundamental, planteé que sería parte de la estructura ecológica fundamental. Son 536 hectáreas donde se le da un estatuto jurídico y se determinó. La idea de esa estructura ecológica principal que vemos en la foto vemos cómo se le da, dentro de la propuesta se le da un amojonamiento específico a esas zonas inundables que los propietarios la desconocen, que muchas de ellas están en contaminación, será el futuro elemento de articulación del espacio público que penetre en forma de parques a la ciudad existente. Y es ahí, dentro de la propuesta de extensión de esas áreas urbanas, donde planteé este esquema, que son como unos peines de ese parque futuro que se crea con una ronda para que penetre en esas áreas nuevas de desarrollo urbano, consolidando unos ejes. Es muy importante ver en el perfil, hay un perfil. El perfil es un manejo específico del manejo acuático, donde se determina una ronda. Delimitar la ronda es un trabajo muy importante, son 15 a 30 metros, y luego de esa ronda hay una zona de manejo específica que se plantea de un trabajo público donde podrían otorgarse la posibilidad de construirse equipamientos, todo con una regeneración ecológica para la creación de especies compatibles con lo que es ahí, esas especies forestales, como juncales, sauces u otras, que conjuntamente con esas especies. Es importante en esta imagen ver lo que es ese humedal. Son zonas bellísimas, en este caso están llenas de un buchón, que es una especie vegetal que no las deja oxigenar y que permite limpiarlas. Un trabajo de limpieza. Y es ahí que una vez hecho esta prueba dentro de este elemento con planos, planteo la idea de un parque de 567 hectáreas, zonificado por áreas, conjuntamente con un manejo diferencial de carácter privado y público. Y para las rondas, en este caso en las rondas, se plantea un sistema con un sistema de canalizaciones de aguas, lluvias y elementos que se plantean en los diferentes aspectos, delimitando la
aspecto importante. Es así como en este plano vemos como el componente rural de toda esa estructura territorial es ese parque. Y a nivel de pequeña escala, en la otra imagen, en una pequeña escala, se plantea en microescala cómo se propone una reforestación de los diferentes espacios existentes, planteando todo un sistema de parques pequeños a nivel micro para que se permee la estructura del espacio público sobre eso. Esa es la primera propuesta que en este momento está en discusión en las entidades regionales para su aprobación y su implementación como tal. La segunda experiencia queda en Mompox. Santa Cruz de Mompox es un pueblo a 200 kilómetros de la costa, cero nivel del mar. Hace 40 grados de temperatura, es muy bello, de un carácter bellísimo porque es un bien de interés patrimonial. Fue capital de Colombia, pequeñísimo, y ha sido escenario de películas importantes. García Márquez, nuestro autor, escribió una novela, El amor en tiempos de cólera. Es decir, en esa propuesta es una propuesta de carácter docente, donde una vez invitado por un grupo de habitantes de Mompox, decidimos hacer un trabajo sobre Mompox y reconociendo el Mompox. Fernando, 5 minutos más. No era el pueblo, sino era todo un conjunto de ciénegas y humedales. Y es ahí que con un grupo de estudiantes elaboramos un reconocimiento aerofotogramétrico de esa área y un recorrido específico donde el río Magdalena se había desviado, el río Grande. Mompox es la conjunción del encuentro del río Cauca y el río Magdalena. Y es ahí, en esa conjunción se desbordan. Son 17.000 hectáreas de aguas, de aguas que se desbordan y en épocas de lluvias se generan. Y aquí en la foto vemos inclusive con canaleta cómo para navegar hay alturas de 50 y 1 metro de altura y es un estatus de propiedad privada. Entonces, con los estudiantes hicimos un trabajo de reconocimiento haciendo esquemas e hicimos un taller para averiguar la significación de esas áreas donde muchas, al no tener la propiedad privada, han sido zonas de conflicto. Y es ahí donde para nosotros, para el diseño de una propuesta, fue fundamental conocer las dinámicas de inundación. Cómo hacer una propuesta de ecoturismo, que esas zonas donde viven unos asentamientos de pescadores, en esas 17.000 hectáreas, hacer una propuesta que permitiera su desarrollo empresarial y la recuperación de ese paisaje. Y es ahí donde, por ejemplo, en el primer proyecto, si ustedes ven en la foto, el pueblito se ve, allá se ve, y todo es inundado. Entonces, el conocimiento de esas inundaciones nos permitió hacer una propuesta, en este caso, en la formulación específica de unos recorridos donde a través de lo que son unas canoas, los futuros visitantes de observador de pájaros pudieran entrar. Se hizo todo un trabajo de reforestación en diseño, en los perfiles y unas propuestas también, por ejemplo, de recuperación en zonas habitacionales de esos espacios. Hubo otra propuesta diferente que es elaborar una serie de recorridos. Cada plano significó todo un trabajo de análisis del sitio. Otra propuesta, análisis del sitio, donde se plantearon elementos de arquitectura. Paisaje y arquitectura van unidos. Cada intervención arquitectónica son elementos muy puntuales para pequeños hoteles, para centros comunitarios, para zonas de producción piscícola. El tema en arquitectura del paisaje, en la medida que hay una dimensión ecológica y productiva, es cómo recuperamos esos habitantes para su función y su trabajo. El otro trabajo importante fue la determinación de lo que llaman madre vía y armar una serie de parques donde se reconoce los elementos importantes del territorio y se articula con la ciudad. Paisaje acuático es un trabajo de paisaje. 2 minutos, Fernando. De paisajes temporales, en este caso, elementos fundamentales para ese diseño. Muy amable, Fernando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y a la universidad por su invitación. Gracias.